cetoácido que más participa es el alfa-cetoglutarato, que va a pedir un grupo nitrogenado de otro aminoácido para formar el glutamato, y el otro aminoácido se convertirá en cetoácido. La desaminación oxidativa es el rol prácticamente de la glutamato deshidrogenasa. La glutamato deshidrogenasa es una enzima ligada al NAD, y este glutamato va a convertirse en alfa-cetoglutarato y va a generar NADH más H, y lo que nos interesa es el ion amonio. Este ion amonio o amoníaco es el que va a ser trasladado y transferido al hígado, llevado siempre por la glutamina u otros compuestos. En la fijación del amonio, ahí participa la glutamina, y la glutamina tiene una enzima muy importante que es la glutamina sintetasa. Esta glutamina sintetasa va a convertir el glutamato, adhiriéndole un grupo nitrogenado, en glutamina. Y la glutamina se va a encargar de transportar los grupos nitrogenados, los grupos amonio de carga pesada, hacia el hígado. Luego tenemos la hidrólisis o la acción de la glutaminasa, y la glutaminasa va a eliminar su grupo nitrogenado reconvirtiéndose en glutamato. Entonces es un juego de aminoácidos entre glutamato, glutamina y todos aquellos por llevar los grupos nitrogenados al hígado y dar inicio, por último, a la cicla de la urea. Vemos un poquito en detalle todo esto. Las transaminaciones contienen, hemos dicho, fosfato de piridoxal como factor y catalizan reacciones isosorgónicas. Aquí tenemos el glutamato con un cetoácido, generalmente el cetoácido es el alfa-cetoglutarato, la transaminasa que actúa siempre con fosfato de piridoxal, y el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato, y este grupo se da lugar a un aminoácido alfa. Bien, tenemos luego las participaciones de glutamato y alfa-cetoglutarato como una de las partes, el substrato que se convierte en producto, que son los importantes. Aquí el rol del glutamato en el metabolismo de los aminoácidos es el siguiente. El glutamato, vuelvo a decir, es un aminoácido ácido de los más importantes, un neurotransmisor posterior que lo hemos visto, tiene diferentes rutas para llegar a formarse y para poder eliminar su grupo nitrogenado. Para empezar, las proteínas celulares aportan aminoácidos. Los aminoácidos van hacia el hígado, y ahí por las transaminasas buscan cetoácidos. Aquí tenemos a un glutamato. El glutamato va a buscar entonces a la transaminasa y va a donar su cetoácido para formar un compuesto que va a ser la alanina. Y el glutamato también puede irse adquiriendo un grupo nitrogenado extra para convertirse en glutamina. El glutamato en su ruta normalmente se convierte en alfa-cetoglutarato, que es integrante del ciclo de Krebs, y vuelve a girar todo esto. Aquí hemos visto entonces que el glutamato va a convertirse en un compuesto que es alfa-cetoglutarato, y el grupo de alanina se va a convertir en piruvato al dejar su grupo nitrogenado, y el grupo nitrogenado es captado, ya sea del glutamato, de la alanina, de cualquier de ellos, por la glutamina, para que la glutamina se encargue de llevar el grupo nitrogenado hasta el hígado, como es su función. Las transaminasas clínicamente son dos, pero hay muchas reacciones de transaminación en el cuerpo. Clínicamente digo porque estas se pueden detectar por análisis químico. Una analítica nos muestra las transaminasas cómo están. Si las transaminasas están elevadas, nos indican que hay enfermedad hepática. Son dos las transaminasas clínicamente importantes, la glutamato pirúvica y la glutamato oxalacética, hoy llamadas alanina aminotransferasa, y la otra aspartato aminotransferasa. Pero son las transaminasas GPT o la GOT que habitualmente se anotan y se prescriben dentro de los análisis clínicos para determinar si hay una enfermedad hepática o no. Estas transaminasas hacen lo mismo que hemos dicho, buscan el grupo nitrogenado, y lo donan, este grupo nitrogenado, para que se convierta en el alfa-cetoglutarato en glutamato, y la alanina se convierta en piruvato. La alanina, al perder su grupo nitrogenado, se convierte en su homólogo, que es un cetoácido
que es el piruvato. Y el alfa-cetoglutarato, al adquirir el grupo nitrogenado que le está donando la adenina, se convierte en glutamato. Esas son las reacciones de transaminación. Vuelvo a decir, las transaminasas, ya sea glutámico pirúvica o glutámico oxalacética, se encuentran muy elevadas en enfermedades particularmente hepáticas. Una de ellas, la glutámico oxalacética, se puede encontrar también elevada en enfermedades cardíacas. La otra transaminasa, la glutámico oxalacética o la aspartato aminotransferasa, utiliza como donador de grupos nitrogenados al aspartato. Este grupo nitrogenado se va al alfa-cetoglutarato, es captado y el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, y el aspartato, al perder su grupo nitrogenado, se convierte en oxalacetato. Es un juego entonces entre aminoácido y cetoácido, aminoácido y cetoácido. El aminoácido tiene el grupo nitrogenado y el cetoácido tiene el esqueleto de carbón. El cetoácido capta el grupo nitrogenado y se convierte en aminoácido. Y el aminoácido, al perder su grupo nitrogenado, se convierte en cetoácido. Todos tenemos este juego que es habitualmente constante y es relevante en cuanto a la analítica se refiere. La desaminación oxidativa está catalizada por una enzima que se llama aminoácido oxidasa y hace que el aminoácido, gracias a la flavina ligada al FAT, se convierte en un iminoácido, y el iminoácido recién se convierte en un cetoácido. Entonces, esta desaminación oxidativa nos habla de que el grupo amino va a perder, el grupo aminoácido va a perder completamente su grupo nitrogenado. Su grupo nitrogenado es un NH2 que luego por las flavinas se convierte en NH puro y luego en un iminoácido con NH3. Estas conversiones de los grupos nitrogenados en NH, NH2, NH3, NH4 es siempre interconvertible y está en relación a la reducción del grupo nitrogenado, es decir, de la adquisición de un hidrógeno no para reconvertirse en uno de ellos. Sea como fuere, cualquiera que ellos lleguen al hígado, el NH3 adquiere un hidrógeno y se convierte en NH4, o el NH1 adquiere un hidrógeno, se convierte en NH2. Sea como fuere, el grupo nitrogenado que se va a ir a reducir al ingresar al hígado se va a convertir en NH4. Este proceso de desaminación oxidativa se denomina así porque está incorporando las flavinas al FAT, y el FAT que está aquí como flavina va a salir FAT reducido. El FAT reducido va a ir a activar a las catalasas, y las catalasas van a hacer que el peróxido de hidrógeno se convierta en una molécula de oxígeno y obviamente agua, molécula de oxígeno y agua. Las catalasas son unas enzimas que degradan a los peróxidos de hidrógeno o a los radicales libres. Este radical libre se ha formado en la conversión de un aminoácido a un iminoácido en el proceso que se llama desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa, por lo tanto, es una fuente importante de peróxidos de hidrógeno o de radicales libres. Si no existiera esta enzima catalasa, los radicales libres dañarían muchísimo a las células, particularmente a la estructura lipídica de las células, las peroxidasan, y esa estructura peroxidada no cumple las funciones que tiene que hacer. La desaminación oxidativa fija el amonio y el rol de la glutaminasa. Fíjense cómo se incorpora todo esto. Tenemos aquí en el 1, el glutamato, por una transaminación, va a perder su grupo amino y se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Su grupo nitrogenado amino, por la desaminación oxidativa también, va a ser donado a la glutamina. La glutamina, gracias a la glutamina sintetasa, va a formar glutamina, incorporando el grupo nitrogenado que ha sido donado, y luego por la glutaminasa va a eliminar el grupo nitrogenado y se va a convertir nuevamente en glutamato. Esto es importantísimo porque la glutamina es un compuesto que está doblemente nitrogenado y es el aminoácido que más transporta grupos aminos hacia el hígado. El momento que elimina su grupo nitrogenado lo hace por la glutaminasa. El momento que capta el grupo nitrogenado lo hace por la glutamina sintetasa. La glutamina sintetasa se llama así porque consume energía, consume ADP más pi. No fosforila, pero consume energía. Entonces, el glutamato, por acción de la glutamina sintetasa, se convierte en glutamina.
y la glutamina, por acción de la glutaminasa, se convierte en glutamato. Este es un papel muy importante de la glutamina y de ambos aminoácidos para que se produzca la síntesis de la urea. Luego viene la fijación del amonio o la reacción de la glutamina sintetasa que acabamos de decir. Bien, viene por último la hidrólisis de la glutamina, que también hemos explicado. La glutamina por una glutaminasa se convierte en glutamato o ácido glutámico en el momento que dona sus grupos nitrogenados. Ahora, todo esto hace que los grupos nitrogenados lleguen al hígado y sean eliminados en el hígado a través del ciclo de la urea. La urea es un producto que no es tóxico, siempre y cuando esté en niveles aceptables. La urea tiene un valor de 20 a 40 miligramos por decilitro en la sangre. Si está arriba de 40 miligramos, hay una uremia. Y la uremia sí es tóxica y tiene muchísimos síntomas y signos que posteriormente en la práctica se analizará cuáles son los síntomas y signos de una uremia. Mientras los valores estén normales, la urea no es tóxica. La urea se convierte en tóxica particularmente cuando hay nefropatías que están produciendo mucha cantidad de urea y no están eliminando por la orina, o cuando hay una gran cantidad de amonio que está yendo a otros tejidos y ese amonio particularmente está dañando al cerebro y tenemos grandes problemas por la intoxicación del amonio. Entonces la urea no es tóxica, es un compuesto hidrosoluble que se forma en el hígado y se elimina por orina. La urea fue el primer compuesto que se descubrió y que se pudo producir en laboratorio. Y la urea dio lugar a la química orgánica. En los años 1860, 1870 se pudo sintetizar la urea en laboratorio y ese fue el inicio de la química orgánica, porque se podía ver que productos que aparentemente eran producidos solamente por el organismo se produjeron en laboratorio y ese fue un gran salto en toda la parte química, la parte bioquímica y medicina en general. Entonces la urea no es tóxica, es un compuesto hidrosoluble que se elimina por orina, se acumula en nefropatías. El valor de la urea elevada más la creatinina nos indican habitualmente insuficiencia renal. El proceso metabólico que transporta los iones amonios desde la periferia vía glutamina y los desamina por medio del glutamato, los convierte en urea en el hígado. Todo ese proceso metabólico de transporte, de acción de la glutamina, de la conversión a glutamato, se denomina ciclo de la urea. El ciclo de la urea es un ciclo constante. Generalmente siempre está funcionando en el hígado y siempre se está eliminando urea como compuestos nitrogenados de residuos de los aminoácidos. El amoníaco, cuando no está habiendo una adecuada formación de la urea, tiende a producir hepatopatías y va a producir alteraciones neurológicas. Muchas alteraciones neurológicas del amonio dan como síntomas un estado de fatiga, de cansancio, de muchas alteraciones hidroelectrolíticas y el paciente se siente muy agobiado por el amonio que está en niveles muy altos. La forma de retirar el amonio habitualmente es utilizando lactulosa, porque la cantidad muy grande de amonio se va a producir particularmente en el intestino antes de que llegue al hígado cuando está habiendo una insuficiencia renal y no se va a producir urea en el hígado ni tampoco se va a eliminar adecuadamente por el riñón, pero que las bacterias intestinales se están produciendo en gran cantidad y eso se va al cerebro y nos da una encefalopatía amoniacal que es relativamente común en pacientes que tienen insuficiencia renal. El ciclo de la urea, vemos entonces, esta es la urea, dos grupos nitrogenados que se unen a un carbón y ese carbón tiene un doble enlace con el oxígeno. Ahí están los dos grupos nitrogenados unidos al carbón. Es una estructura muy simple, la urea. La urea se sintetiza en el hígado, en el citosol, en la mitocondria, se libera a la circulación y se elimina por el riñón. Refleja el 80-90% del nitrógeno excretado. Se excretan más o menos 16.5 gramos de nitrógeno cada día, 95% por orina y 5% por heces. También puede eliminarse un poquito de nitrógeno por la transpiración o la sudoración. La urea y también otras formas de eliminar nitrógeno son por la eliminación de ácido úrico y galantoina. La urea se forma a partir del amoníaco, NH4, y para el ciclo de la urea se necesita energía, se necesitan 3 ATPs
participan 6 aminoácidos, 5 enzimas y todo el ciclo de la urea se resume en 5 pasos. Veamos, el ciclo de la urea necesita 3 aminoácidos o da lugar a 3 aminoácidos que no son proteicos y que actúan como transportadores del grupo nitrogenado. Esos aminoácidos no proteicos que están en el ciclo de la urea son la ornitina, citrulina y argininsuccinato. Se consideran aminoácidos porque tienen la estructura propia de los aminoácidos, es decir, un grupo nitrogenado y un grupo carboxilado unidos a un solo carbón, pero no son proteicos, son aminoácidos no proteicos que están metidos en el ciclo de la urea, la ornitina, citrulina y argininsuccinato. Las enzimas son 5. La primera enzima se llama carbamoil fosfato sintasa 1. Esta se llama sintasa 1 porque vamos a ver en la síntesis de las purinas que existe carbamoil fosfato sintasa 2. Entonces, esta sintasa 1 es propia del ciclo de la urea. Tenemos la ornitina transcarbamilasa, argininsuccinato sintasa, argininsuccinasa y la última enzima, la más importante, la arginasa. La arginasa es la que va a producir la urea y el aminoácido arginina. Analicemos un poquito entonces. Los sustratos del ciclo de la urea son también varios. Carbamoil fosfato, que resulta de la unión de un CO2 con el grupo nitrogenado. Otro sustrato, la citrulina, el aspartato, argininosuccinato, fumarato, arginina y ornitina. Fíjense que como sustratos de la urea actúan también aminoácidos proteicos. El aspartato es un aminoácido proteico, la arginina es un aminoácido proteico. El fumarato que se va a formar se va a ir al ciclo de Krebs, es decir, ninguno de los compuestos se va a perder. La ornitina que se forma va a ir a generar a las poliaminas. El único compuesto que estaría sin un rol específico es la citrulina, pero los demás sí tienen un rol específico en el ciclo de la urea. El ciclo de la urea, hemos dicho, consume ATP, se consume CO2 también como bicarbonato en su unión con el amoníaco y el ATP. Aquí vemos el ciclo de la urea y tenemos que una parte del ciclo de la urea ocurre en la mitocondria y otra parte en el citosol. En la mitocondria, analicemos, aparece como donador de carbonos el bicarbonato. El bicarbonato es el donador específico de CO2 en las células. Este requiere de energía y este bicarbonato se va a convertir en CO2 y va a unirse al grupo nitrogenado. Fíjense que el grupo nitrogenado puede variar, he dicho, de NH2, NH3, NH4, porque se reduce y se oxida o se pierde el hidrógeno muy rápidamente. Este grupo nitrogenado más el bicarbonato, que es el donador de CO2, forma un compuesto que se llama carbamoil. Todo aquel que proviene del CO2 se llama carbamato. Entonces el ATP le ha donado fosfatos y el compuesto se llama carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato lo tenemos aquí en su estructura, más ADP más pi. La energía simplemente le ha dado reacción le ha dado energía, el ATP le ha dado energía a esta reacción endergónica para que proceda. Sin energía, sin ATP no procede, pero sale el ATP como ADP más pi. Y el carbamoil fosfato se ha formado como primer integrante del ciclo de la urea. Inmediatamente el carbamoil fosfato se junta con un compuesto que es la ornitina, que va a estar en el citosol e ingresa a la mitocondria. La ornitina, por la enzima que vamos a ver en un instante más, se va a convertir en citrulina. La citrulina es otro aminoácido no proteico. La citrulina sale de la mitocondria y la citrulina busca al aminoácido aspartato. Se juntan los dos y da lugar a un compuesto que se llama argininosuccinato. Aquí fíjense, se utiliza otra vez ATP. Son 3 ATPs que se consumen. La citrulina va a utilizar un ATP y va a salir el ATP como AMP más pi. No va a fosforilar al sustrato. La arginina succinato es un compuesto muy grande, y la arginina succinato se va a convertir en fumarato y arginina, se va a romper en 2 compuestos. Este rojo es el fumarato y el restante es la arginina.
La arginina ya es un aminoácido proteico que se está formando en el ciclo de la urea. Y de ahí viene la enzima más importante, la 5, que es la arginasa. Y la arginina se convierte en ornitina y se elimina una parte de ella como urea. Entonces, la ornitina es el producto de la arginina que se ha deshecho por la arginasa en el compuesto que nos interesa, que es la urea y la misma ornitina. La ornitina vuelve a la mitocondria, se vuelve a juntar con carbamoilfosfato, genera nuevamente citrulina, la citrulina sale, se junta con el aspartato, forma argininosuccinato más fumarato, el fumarato se va al ciclo de Krebs, la arginina que se ha formado se degrada, se rompe en dos compuestos, en la ornitina y la urea. La enzima más importante entonces para la síntesis de la urea es la última, la arginasa, porque es la que nos ha formado la urea como tal. Y la urea es el producto de los grupos nitrogenados de los aminoácidos que tienen que ser expulsados de la célula y expulsados del hígado para ser eliminados por el riñón, por la orina. Aquí tenemos un poquito más detallado con las enzimas ya como tales para recordar. Lo primero que hemos dicho, el bicarbonato se convierte en CO2 y pues se va a juntar con un grupo nitrogenado. Fíjense que aquí el autor le pone un grupo nitrogenado NH4. Eso no tiene mayor importancia. El amonio o el amoníaco participan igual. Aquí estos dos, CO2 y el grupo nitrogenado, por gracias a la enzima carbamoilfosfato sintasa 1 y utilizando ATP, se convierte en el compuesto carbamoilfosfato. En esta parte participa el glutamato, N-acetilglutamato, que va a dar lugar al carbamoilfosfato. El carbamoilfosfato, gracias a la ornitina que está ingresando al interior de la mitocondria, por la enzima ornitin transcarbamilasa, va a formar a la citrulina. La citrulina busca el aspartato y la enzima, las ácido asparaginosuccinato sintasa, también utiliza ATP, hemos dicho, y hace que el aspartato se convierta en dos compuestos, en argininosuccinato y en fumarato. La arginina succinasa inmediatamente ha desdoblado estos compuestos y se convierte en arginina. La arginina, gracias a la enzima arginasa, con una introducción de una molécula de agua, forma la urea y a la vez forma la ornitina. La urea es la que nos interesa. Si repasamos entonces, hay varios sustratos y hay varias enzimas en el ciclo de la urea. La primera enzima es la carbamoilfosfato sintasa 1, la segunda ornitin transcarbamilasa, la 3 argininosuccinato sintasa, la 4 argininosuccinasa y la quinta la arginasa. Los sustratos son inicialmente el bicarbonato más el grupo nitrogenado que ha ingresado, el segundo el carbamoilfosfato que se ha formado, tercero ornitina, cuarto citrulina, quinto el aspartato que ingresa, sexto el argininosuccinato, séptimo el fumarato y la arginina como tal, y luego la arginina que se convierte en urea por acción de la arginasa. La arginina es inhibida por la ornitina y la lisina. La arginina nos interesa muchísimo porque se forma en esta vía y no solamente va a servir para formar el ácido úrico, sino que se lo considera un aminoácido semiesencial porque parte de ella puede ir a formar óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el vasodilatador más importante que se conoce. La inanición activa a la carbamoilfosfato sintasa debido a la degradación excesiva de aminoácidos. Una persona entonces que está en ayunas o está sin alimentarse tiene un ciclo de la urea muy elevado y si la urea no se elimina adecuadamente por el riñón hace que se produzca una uremia y que los iones amonios estén en mucha cantidad. La inanición entonces no es una buena cosa porque además de movilizar a las grasas, moviliza también a los aminoácidos, produce una proteólisis y ahí tenemos que se activa la enzima carbamoilfosfato sintasa, va a dar lugar al carbamoilfosfato, al primer sustrato y empieza el ciclo de la urea. Errores congénitos llevan a estados patológicos conocidos como hiperamonemias de tipo 1 y 2. La reacción final para la formación de la urea es catalizada por la enzima arginasa, que hemos dicho que es la enzima más importante, que forma urea y ornitina. Y el destino de la arginasa es formar poliaminas. Aquí ese compuesto es terriblemente importante y analicemos por qué.
Está la arginina que se ha formado en el ciclo de la urea y se ha degradado en urea y a la vez en ornitina. La ornitina tiene dos destinos, uno de ellos formar las poliaminas. La putrescina, espermina y espermidina son poliaminas, son compuestos que están nitrogenados y se ha visto que estos actúan como factores de crecimiento. Por lo tanto, la ornitina podría formar factores de crecimiento denominados poliaminas, como son la putrescina, espermina y espermidina. Estos compuestos, su nombre lo dice dónde los encontraron y el rol que tenían. También la ornitina va a formar al glutamato. Tenemos que la arginina tiene muchos roles, uno de ellos es ir a formar proteínas, no cabe duda, otros ir a formar compuestos que necesitan arginina en su composición y va a ir a formar la arginina fosfato y la arginina aquí falta, va a formar el óxido nítrico, que es lo que más nos interesa. Creatin fosfato también como reserva de fosfatos de alta energía, tiene ese rol la arginina. El amoníaco, cuando esté en exceso, se puede acumular en hepatopatías y producir alteraciones neurológicas. Esta hiperamonemia se descubre muy fácilmente por un análisis en sangre. Se pide amonio en sangre, ion amonio en sangre. Y si el ion amonio está a un nivel muy elevado, estamos hablando de 300, 400 miligramos o más, hay un problema de hepatopatía y hay un problema de encefalopatía amoniacal. Y vuelvo a decir, el único tratamiento para ello es suprimir un poco la ingesta de proteínas y dar lactulosa, que es un disacárido, para que se produzca eliminación del amonio por el intestino y las heces. La causa más común de la hiperamonemia es debido al déficit de la enzima carbamil fosfato sintetasa de tipo 1, si acaso esta hiperamonemia existe en forma congénita, pero también en pacientes que tienen insuficiencia renal sí se producen estados de hiperamonemia. Errores innatos del ciclo de la urea ocurren sin acidosis y esto lo diferencia de otras patologías metabólicas innatas. Bien, analicemos un poquito el nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico, el nitrógeno que viene de la urea, se toma una muestra, habitualmente sangre venosa, la muestra está recolectada y se manda al laboratorio. El nitrógeno ureico corresponde al nitrógeno ureico en la sangre. El nitrógeno ureico se forma cuando la proteína se descompone. El examen de nitrógeno ureico en sangre se llama BUN, nitrógeno ureico en sangre por sus siglas en inglés, se llama BUN. Y este valor de nitrógeno ureico se utiliza en otros países mucho más que el valor de la creatinina. Es decir, los médicos no solicitan urea en forma rutinaria, sí creatinina, pero urea no, porque solicitan el nitrógeno ureico en sangre, que es el más representativo de la cantidad de nitrógeno que está habiendo en la sangre. Con frecuencia se hace para evaluar la función renal. Muchos fármacos afectan los niveles del nitrógeno ureico en sangre y enfermedades renales, obviamente que sí. Los valores normales del nitrógeno ureico en sangre, del BUN, son de 7 a 20 miligramos. Si una persona, un médico, solicita urea, lo que tiene que hacer con la urea es convertir en nitrógeno ureico. O al revés, si pide nitrógeno ureico, tiene que convertir en urea. Para convertir en urea, lo único que tienen que hacer es multiplicar por 2 y para la urea convertir en nitrógeno ureico, dividir en 2. Vamos a ver cómo ocurre eso. Los valores superiores a lo normal del nitrógeno ureico pueden deberse, la primera, insuficiencia cardíaca congestiva, niveles excesivos de proteínas en el tubo digestivo, sangrados gastrointestinal o hipovolemia, pacientes que se han deshidratado, pacientes que están desnutridos, que tienen sangrado por vía gastrointestinal y tienen signos de insuficiencia cardíaca, seguro que van a ser valores muy elevados de nitrógeno ureico. La enfermedad renal, incluyendo la glomerulonefritis, pielonefritis, necrosis tubular aguda y insuficiencia renal, son también las enfermedades más comunes que ocurren cuando el nitrógeno ureico está elevado. El choque también, obstrucción de las vías urinarias y ataque cardíaco. Los valores inferiores a lo normal del nitrógeno ureico se pueden deber a insuficiencia hepática, dieta muy baja en proteínas, desnutrición y sobrehidratación. Si hay un valor de BUN, la relación del BUN con la creatinina, BUN significa, en inglés hemos dicho, nitrógeno ureico en sangre.
la relación BUN-creatinina es importante para poder diagnosticar con certeza una insuficiencia renal, ya que ambos valores deben estar aumentados para hacer el diagnóstico. Si solo un valor está aumentado, debe investigarse más a fondo el problema. Pero si ambos, el nitrógeno ureico y la creatinina, están elevados, significa insuficiencia renal, no cabe duda. Pero si uno de ellos solamente está elevado y el otro no, se tiene que analizar para ver a qué causa se debe eso. Si hay un valor de BUN aumentado y la creatinina normal, puede ser por una hiperproteinemia acelerada o debido a que no se está eliminando por el riñón. Una hiperproteinemia significa que hay mucha proteína en el consumo del paciente y no está pudiendo degradarse adecuadamente. Entonces, el valor del BUN está aumentado, pero la creatinina está normal. Si hay un valor de BUN y creatinina aumentados, ambos, es un diagnóstico y es compatible con insuficiencia renal. Valores del BUN normal y de la creatinina más bien aumentados se producen generalmente en rabdomiólisis, cuando hay un trauma en los músculos, mucha actividad muscular, mucha atracción muscular. Esto ocurre generalmente en atletas que son expuestos a maratones muy grandes o una persona que no está acostumbrada a hacer una actividad física intensa, la realiza, produce ruptura de sus músculos, rabdomiólisis, y esto aumenta la creatinina, pero el BUN está normal. Entonces no hay daño renal que se pueda hacer compatible, sino simplemente un daño del músculo, un trauma en el músculo. Si hay disminución del BUN y la creatinina normal, puede ser por dieta hipoproteica, poca cantidad de proteína, síndrome de mala absorción, tumores avanzados, caquexia, hepatitis severa, cirrosis hepática y síndrome de hipertensión portal. Todos estos son signos y diagnósticos que los van a analizar muchísimo en fisiopatología. Simplemente aquí estamos diciendo valores, etcétera. Se puede obtener el valor de la urea utilizando la siguiente fórmula. Hemos dicho nitrógeno ureico en sangre se multiplica por 2 y nos da la urea. O al revés, pedimos urea, dividimos entre 2 y nos da el nitrógeno ureico. Vuelvo a decir, el valor de nitrógeno ureico en sangre se lo solicita en todos los países, menos en Bolivia. En Bolivia, por algún motivo, generalmente solamente se pide urea y no nitrógeno ureico en sangre. Nitrógeno ureico en sangre es más fidedigno que la urea. Pero como pedimos urea, lo que hay que hacer es dividir entre 2 y nos da el valor del nitrógeno ureico. Y hemos visto que los valores del nitrógeno ureico van a estar entre 7 y 20 miligramos y tenemos que correlacionar con alguna enfermedad cuando están estos alterados. El clearance de la creatinina. Este es un tema que corresponde a fisiología y a fisiopatología, pero se lo toca un poquito acá. Es una prueba que sirve para medir el funcionamiento del filtrado glomerular. El clearance significa el aclaramiento de la creatinina y aclaramiento significa la depuración de la creatinina de la sangre a través del riñón. El aclaramiento de la creatinina o el clearance de creatinina en condiciones normales es 100 a 120 mililitros por minuto. Existe una fórmula para calcular rápidamente el clearance de creatinina y esto está en internet, una fórmula que uno pide en internet inmediatamente, no necesita aprender de memoria, pero la fórmula no es difícil. Se resta 140 menos la edad por el peso corporal, más dividido entre la creatinina en plasma por 72 en mujeres y 85 en varones. Y se obtiene así el aclaramiento. El aclaramiento se considera normal cuando es arriba de 60 o 70, pero obviamente en condiciones muy normales es de 100 a 120, pero en la práctica médica, cuando ya esté en 60, 70, ya se dice está en valores normales. Puede estimarse a partir de la creatinina en plasma, hemos dicho, en función a la edad, el sexo y el peso corporal del individuo mediante la siguiente fórmula que ya hemos explicado. Clearance de creatinina 140 menos edad por peso corporal, dividido entre creatinina del plasma por 72 en las mujeres u 85 en los varones. Los niveles elevados del clearance de creatinina se encuentran en la uremia aguda, cuando hay muchísimo nitrógeno ureico en sangre y el riñón no está funcionando, y generalmente son todas enfermedades renales, glomerulonefritis aguda, nefrosis, esclerosis renal,
hidronefrosis, tuberculosis renal, pielonefritis, riñón poliquístico, etc. Entonces, habitualmente el CRINS de creatinina nos sirve para ver cómo está el riñón y qué enfermedades podrían relacionarse para tener un diagnóstico muy común. En nuestro medio existe tuberculosis renal muy común, si es que acaso hay un primario de tuberculosis reconocido en el pulmón. La tuberculosis renal no se presenta si no hay una tuberculosis sistémica. La pielonefritis es una inflamación constante y corriente de toda el área alta del riñón. El riñón poliquístico es un riñón congénito que está lleno de quistes, pero no tiene significación patológica. La uremia aguda sí va a producir muchos síntomas porque está siendo tóxica con niveles muy elevados, arriba de 40 miligramos. La glomerulonefritis aguda es un proceso agudo de inflamación e infección a nivel del glomérulo, la anuria traumática cuando no hay nada de orina y el shock hemolítico posttransfusional que podría ser extrarrenal donde el CRINS de creatinina está elevado. Estos datos, vuelvo a decir, y cada uno de ellos los van a analizar con mucho detalle en fisiopatología y quizás un poco en fisiología, pero no es propio de la materia. Bien, aquí quedamos. La siguiente clase el día martes. Mañana no va a haber clases, por favor. Viernes no doy clases. El día martes nos vemos a las 6:45, por favor, para continuar la siguiente semana con todo lo que son aminoácidos y su metabolismo y ver un poco de proteínas, glucoproteínas, etc. Muy bien, que tengan una buena mañana. Hasta luego, adiós. Hasta luego, doctor.